Estimados, tengan ustedes muy buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a nombre de TechSoup a nuestra Masterclass 7 preguntas del RCM. A nombre de TechSoup, el día de hoy contamos con un gran ponente, el Magíster en Administración Estratégica de Empresas, Juan Carlos Latorre, el cual también es especialista en proyectos de inversión, profesional certificado en mantenimiento y confiabilidad, especialista en gestión de activos aplicada a la maquinaria pesada, vehículos pesados y vehículos ligeros. Es también especialista en logística en la planificación y programación de la cadena de suministro y miembro activo de la red confiabilidad de Reliability Web. También es jefe de Departamento de Mecánica y Aviación de TechSoup Lima. En esta masterclass está organizada por el programa de alta especialización profesional, Ingeniería del Mantenimiento y Confiabilidad. Profesor, ¿me logra usted escuchar? ¿Qué tal, Sandra? Buenas noches. Sí, te escucho muy bien. Buenas noches con los participantes. Iniciamos entonces con esta masterclass, ¿verdad? Sí, perfecto, profesor. Se le escucha muy bien. Le doy el pase. Perfecto, muy bien. Déjeme compartir pantalla nada más. Muy bien, ¿me confirman por favor si ya se ve mi pantalla? Sí, todo ok. Ya, perfecto. Muy bien, nuevamente buenas noches con todos y hoy tenemos una nueva cita ya con una secuencia de masterclass que hemos estado realizando y que hemos empezado pues viendo desde la ingeniería de mantenimiento, ¿no? La aplicación de las herramientas que esta metodología o este pilar de la gestión e ingeniería del mantenimiento tiene. Después hemos visto los aspectos importantes de la metodología del RCM y ahora vemos ya la aplicación justamente del RCM propio, ¿no? Basado en lo que se denomina las 7 preguntas del RCM, ¿correcto? El RCM, recordemos que es una estrategia de optimización del mantenimiento que nos va a permitir orientar de mejor manera el plan de mantenimiento que se efectúa sobre los activos físicos que gestionamos. ¿Sí? Entonces, muy bien, vamos a ir hablando de algunos aspectos importantes y después entraremos de a pocos
en un ejemplo de aplicación justamente de esta metodología del RCM que se basa en lo que conocemos como las 7 preguntas del RCM, ¿ya? Entonces, lo primero sería mostrar el modelo Uptime, ¿no es cierto? Donde se sintetizan, pues, una serie de herramientas que están ligadas a la gestión del mantenimiento y a la gestión de los activos físicos como tal, y que en las anteriores ocasiones también hemos podido hablar un poquito más tendido sobre esto, y hemos mostrado además que estas herramientas pues se aplican en las diferentes etapas del ciclo de vida de los activos físicos. Y cuando hablamos del RCM como estrategia de optimización, es decir, el mantenimiento centrado en la confiabilidad, hablamos de estas dos herramientas: el desarrollo de la estrategia de confiabilidad y el diseño centrado en la confiabilidad. Herramientas que tienen un distinto momento dentro del ciclo de vida del activo físico en el cual se van a aplicar, ¿ya? El mantenimiento centrado en la confiabilidad, RCM, recordemos un poco que ha sido desarrollado pues en la industria más segura del mundo, ¿no? Que es la industria de la aviación, ¿ya? Y fue pues creado en la aviación comercial de Estados Unidos, ¿no? Justamente por los riesgos que implica pues tener un vuelo comercial, ¿no? Ahí lo que se está jugando es con la vida de un gran número de personas, ¿no es cierto? Entonces, por eso que se tiene que trabajar con una confiabilidad casi perfecta, ¿no es cierto? Sin generar riesgos de falla. Entonces, es de ahí de donde nació, ¿no? Y esto, ¿para qué? Pues la idea es que el RCM se pueda, digamos, utilizar en la determinación de la función, del uso de los activos físicos, es decir, el para qué el usuario tiene el activo físico, y además que pueda garantizar que la función del activo físico se pueda cumplir, ¿no es cierto? Pueda ser continua, ¿ya? Y además que debemos entender que un activo físico, eh, que obviamente viene diseñado por un determinado fabricante bajo una condición de diseño estándar y por ende también con un plan de mantenimiento estándar, yo lo tengo que adecuar a diferentes contextos de operación. No es lo mismo que un activo físico opere en una condición, por ejemplo, a nivel del mar, en condiciones de alta humedad, de alta temperatura, ¿no? A otros ambientes que podrían ser de repente menos hostiles en cuanto a la humedad, pero más hostiles en cuanto a niveles de precipitación, por ejemplo, ¿no? O el propio impacto de la radiación solar y otros elementos característicos del medio ambiente, ¿no? Entonces, yo lo que tengo que aspirar es a que el activo físico pueda desempeñarse de manera adecuada, o sea, pueda cumplir su función en ese contexto operacional, porque yo lo requiero para ese contexto operacional. Yo no necesito ese activo para que opere en otra cosa, ¿no? En otro lugar. Yo lo necesito para el lugar donde lo he instalado, lo he adquirido, ¿ya? Entonces, esos son los 3 aspectos fundamentales del RCM, ¿ya? Y como proceso, lo esquematizamos de esta manera. Ustedes se darán cuenta que empieza desde lo que habíamos hablado en la anterior oportunidad, ¿no? Yo tengo un proceso productivo en el cual están trabajando los activos físicos
Y ese activo físico yo tengo, perdón, ese proceso productivo yo tengo que conocerlo internamente, cómo se compone ese proceso productivo y eh, qué sistemas productivos, qué activos físicos hay dentro de todo ese proceso. Entonces, por eso es que se realiza una descomposición del proceso productivo, hasta el nivel que sea relevante considerar, ¿no?, el sistema productivo al cual yo le brinde el mantenimiento, ¿ya? Después, se tiene que trabajar con procesos de criticidad de los sistemas productivos. Es decir, yo puedo tener un proceso productivo que tiene varios sistemas productivos y yo no puedo gestionarlos a todos de la misma manera, de igual forma. Tengo que reconocer que hay sistemas productivos que son críticos, otros que pueden ser importantes, otros que pueden ser regulares, otros que pueden ser opcionales. Entonces tengo que priorizar a aquellos que son críticos e importantes. Y entonces ahí voy a empezar a aplicar la metodología del RCM como tal, las 7 preguntas justamente, ¿sí? Ahí vamos a entrar ya a desarrollar en un momento más. Y una vez que haya desarrollado estas 7 preguntas, lo que voy a tener que realizar es la criticidad ya también de lo que se conoce como los modos de falla. Ya vamos a hacer la definición en un momento más. Pero básicamente, además habíamos hablado también en la masterclass pasada, que estos modos de falla vienen a ser pues la forma exacta, específica en la que puedo detectar una falla funcional, ¿no?, en un sistema productivo, ¿ya? Y finalmente con esto voy a llegar al proceso de seleccionar tareas de mantenimiento, mejorar mi plan de mantenimiento, el que está provisto por el fabricante, quitar de repente algunas tareas que no están teniendo efecto sobre el buen desempeño, aumentar otras tareas que están yendo a impactar, a atacar esos problemas críticos que se están presentando con esos modos de falla. Es ahí donde se trabaja en ese proceso y ya se entra en la formulación de lo que es el ciclo técnico administrativo, del mantenimiento, que viene a ser pues todo el proceso de planificación, programación y ejecución de las tareas, ¿ya? Entonces, por ese camino es por donde se va a transitar en el RCM. Y son 5 aspectos bien grandes en los cuales pues tengo que realizar una serie de acciones puntuales que me van a permitir hacer un proceso eficiente, buscando siempre el objetivo de que mis activos físicos puedan lograr una mayor disponibilidad, pero además también asegurar que el costo de operación y mantenimiento de los activos físicos sea cada vez menor, para así garantizar una adecuada rentabilidad del proceso productivo. ¿Ya? Entonces, muy bien, ahí está la metodología del RCM. Ahora nos vamos a basar netamente a esta metodología, ¿ya? Justamente ahí pueden ver las 7 preguntas. Por ejemplo, empieza con ¿cuál es la función del activo? Entonces yo tengo que reconocer ese sistema productivo y tengo que verificar para qué lo tengo, qué necesito de ese sistema productivo. Entonces voy a encontrar una función primaria y funciones secundarias. Entonces a partir de esto voy a formar una gran función que va a ser la expectativa que yo como usuario tengo de ese activo físico en un determinado ambiente o contexto operacional. Después me dice, ¿de qué manera puede fallar? Cuando me dice de qué manera puede fallar, es que si este activo físico tiene una función amplia, ¿no es cierto?, ¿cómo podría dejar de cumplir esa función? De repente va a dejar de cumplir esa función de manera parcial o de manera total, ¿correcto?
Eso es lo que se evalúa en esa segunda pregunta, lo que vamos a conocer como fallas funcionales, ¿ya? Después va a venir el qué origina la falla, y acá en el qué origina la falla es donde entramos a la causa de esas fallas funcionales. Justamente ahí hablamos de los modos de falla, la forma específica en la que se van a presentar las fallas funcionales de los sistemas productivos o de los activos físicos. El que origina la falla. Es una causa de la falla funcional. Después dice, ¿qué pasa cuando falla? ¿Qué pasa cuando falla? Ahí me está indicando si ese modo de falla que hemos detectado genera algún otro efecto aparte de ocasionar la falla funcional. ¿Qué otro efecto puede generar? Y estos efectos están ligados al hecho de si lo que ocurra importa o no. La quinta pregunta que ustedes están viendo, ¿importa si falla? Estamos hablando de las consecuencias. Las consecuencias buscan 4 aspectos generados por un modo de falla. Seguridad, seguridad es el primero, el más alto. Medio ambiente, pérdida productiva y altos costos de reparación, ¿ya? Esos son los 4 aspectos. Y con esto nosotros siempre vamos a terminar entendiendo que el hecho de la importancia o la gravedad de la ocurrencia de un modo de falla va a estar ligado a temas económicos. El hecho de que pueda existir un accidente de trabajo a raíz de una falla va a ocasionar que, muy aparte de todo el problema que me genere en el accidente, en la persona que sufre el accidente, para la empresa es un mal precedente porque probablemente le vayan a imponer alguna multa o sanción laboral y además considerando los aspectos de indemnización que se tienen que aplicar por estas ocurrencias. Entonces, todo eso repercute en lo que es la gravedad de un modo de falla, por ejemplo, que afecta a la seguridad, ¿ya? Y en función de eso se tiene que entender bien cuál fue el efecto que generó ese modo de falla. ¿Qué efecto, dado que la gravedad está basándose en aspectos de seguridad? ¿Ya? Después dice, ¿se puede hacer algo para prevenir la falla? ¿Se puede hacer algo? Entonces vamos a empezar a buscar acciones proactivas de mantenimiento. Probablemente voy a buscar generar tareas de mantenimiento que vayan a anticiparse a la ocurrencia de la falla, ¿no es cierto? Un mantenimiento preventivo, mantenimiento predictivo, de repente un modificativo proactivo, ¿sí? Entonces voy a evaluar la factibilidad técnica de esas tareas de mantenimiento para después hacer una evaluación de la factibilidad económica, ¿ya? Y después me dice, ¿qué pasa si no podemos prevenir la falla? Si no se puede prevenir la falla, ¿qué pasa? Entonces, acá, por ejemplo, esta herramienta se complementa con el análisis causa-raíz, el ACR. Y este ACR nos va a permitir entender un poco más a fondo el modo de falla, porque el modo de falla resulta ser un problema para un ACR. Y ese problema, como saben, tiene causas, ¿no es cierto?, directas, causas indirectas, ¿no? Y dentro de estas ya vamos a tener las causas raíces. Y esas causas raíces son aspectos de mejora que nosotros podemos implementar para de esa manera generar también un impacto sobre la ocurrencia del modo de falla, ¿ya? Esas son las 7 preguntas entonces del RCM explicadas con estos aspectos en cada una de ellas, ¿ya? Vamos a entrar un poquito a este detalle que he estado hablando, ¿no? De las funciones de los sistemas productivos, primero de manera teórica y seguramente ya vamos a ir alternando también con la parte
aplicativa, algún ejemplo para que aterricemos un poco las cosas, ¿ya? Les decía, hay una función que es la función principal, ¿no es cierto? Y otras que son las funciones secundarias. Claramente está ahí bien especificado que la razón principal es la razón por la que se posee el sistema productivo. ¿Para qué poseo ese sistema productivo? ¿Correcto? La razón para la cual tengo ese sistema. Y las secundarias son otros aspectos que se consideran respecto a seguridad, medio ambiente, control, protección, eficiencia. No necesariamente todos estos van a estar dentro de la función, pero sí voy a complementar esa función principal con algunos de estos aspectos secundarios. ¿Ya? Fallas funcionales de los sistemas productivos, lo que les decía, ¿no? No se encuentra disponible para ejercer una función específica, es decir, está en una condición de falla, ¿correcto? Pero, ¿cómo así? No puede cumplir con la función establecida, no puede cumplir. ¿Y de qué manera no puede cumplir? Una pérdida de función parcial o una pérdida de función total, ¿correcto? No es que los activos físicos solamente deban parar totalmente, dejar de funcionar y ahí reconozcamos que están en falla funcional. No. Cuando están también con una pérdida parcial porque no llegan a cumplir la expectativa de la función, están también en un estado de falla funcional. ¿Ya? Entonces, vamos a entrar a la aplicación ya que hemos visto ya los aspectos más teóricos de la función y fallas funcionales, ¿no? Entonces acá tengo una electrobomba centrífuga, es el equipo al cual le vamos a hacer este análisis. ¿En qué está trabajando? En la impulsión de agua en la industria alimentaria, ¿ya? Este es el contexto del ejemplo. Vamos a ver, función. Dice, ¿cuál es la razón por la cual tengo esa electrobomba centrífuga? Entonces, miren lo que dice acá, ¿no? Impulsar 1.8 a 2 litros por segundo de agua en una diferencia de alturas de hasta 34 metros. Esa es la función principal. Hasta ahí está la función principal. Y se dan cuenta, acá hay un tema importante, la función no es algo genérico. En la función estoy delimitando parámetros de funcionamiento. Por eso que me dice que se debe impulsar entre 1.8 a 2 litros por segundo de agua, pero además me da la diferencia de alturas, o sea, en qué rango de alturas voy a cumplir con ese caudal, ¿correcto? Y luego, como secundario, nos dice que se espera que esta electrobomba opere de manera segura y eficiente. Segura y eficiente, ¿correcto? Todo eso vendría a ser la función. Entonces, voy a regresar un ratito a la función, nuevamente, ¿no? Razón por la cual se posee el sistema productivo es la principal. ¿Para qué poseemos esa bomba? Para impulsar 1.8 a 2 litros por segundo de agua en una diferencia de alturas de hasta 34 metros. Perfecto. ¿Y qué aspectos entonces vamos a considerar acá los más relevantes? Eficiencia, seguridad a nivel de secundarios. En este caso, no en todos van a ser esos, sino en este caso se ha tomado el usuario, ha definido que los aspectos más importantes de lo secundario deben ser la eficiencia y la seguridad. Y por eso es que han considerado que deba operar de manera segura y eficiente. ¿Correcto? Ahí está nuestra función. Luego, fallas funcionales. Fallas funcionales. No se encuentra disponible para ejercer una función específica a un nivel de desempeño deseado, ¿correcto? ¿Ya? ¿Y qué nos dice? Impulsa menos de 1.8 litros por segundo de agua. No está llegando ni al nivel mínimo establecido por el usuario. Está impulsando agua, sí, está impulsando agua, pero menos de lo que se requiere en el uso final. Por ende, es una falla funcional parcial, de pérdida parcial de función. ¿Ya? No está llegando al nivel mínimo esperado.
Después dice, no impulsa agua. Ahí sí, ya estamos hablando de una pérdida total de función, ¿correcto? Entonces, démonos cuenta y voy a regresar acá, ¿no? ¿Cuál era la función? Ya hemos definido la función. ¿De qué manera podría fallar? ¿Y de qué manera estamos indicando que puede fallar? Impulsando menos de la cantidad mínima establecida y sin impulsar ni una gota de agua. ¿Ya? Ahí están las fallas funcionales. Luego, ya entramos a hablar de los denominados modos de falla de los sistemas productivos. Primero, teóricamente. ¿Qué son los modos de falla? Ahí tienen las definiciones. Causas de las fallas funcionales. Causas de las fallas funcionales. Es decir, ¿por qué se estaría impulsando menos de 1.8 litros por segundo de agua? ¿Por qué? ¿Qué cosa está pasando? ¿Por qué no se impulsa agua? ¿Cuál es la causa de no impulsar agua? ¿O cuáles son las causas? Ahí vamos a encontrar los modos de falla. ¿Ya? Después dice que establecen claramente la circunstancia que genera la incapacidad de cumplimiento de función. Establecen claramente, o sea, especifican la situación por la cual no se está pudiendo cumplir con la función. ¿Ya? Entonces, ahí está, pongo la falla funcional y modos de falla, ¿correcto? Algunos detectados, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué impulsa menos de 1.8 litros por segundo de agua? Porque hay una fuga de agua por el sello mecánico de la electrobomba. Porque hay vibración de la electrobomba. Porque hay presión insuficiente. ¿Correcto? Miren, ¿ah? Tres aspectos. Y me están diciendo claramente qué cosa podría estar pasando. Hay una fuga de agua por el sello mecánico, bien específico. Estoy teniendo vibración de la electrobomba y la presión no es la requerida. ¿Ya? En el siguiente, no impulsa agua. No está impulsando agua. ¿Por qué no impulsa agua? El motor no arranca. No arranca el motor, pues entonces, ¿cómo va a cumplir función? Cero. No va a poder impulsar agua. No hay descarga de agua. Y no hay descarga de agua. Entonces, algo está pasando acá, ¿no es cierto? Para que se esté dando esta situación. ¿Sí? Entonces, esos son los modos de falla. Generalmente, los modos de falla los van a encontrar así con un detalle amplio para que podamos ir más allá, porque a estos modos de falla, como les dije, vamos a hacerles un análisis de causa raíz para entender desde dónde también podrían estar proviniendo. ¿Ya? Efectos y consecuencias de los modos de falla. Ahí ya estamos nosotros en la cuarta y quinta pregunta. Cuarta y quinta pregunta. ¿Qué pasa cuando falla? Efecto. ¿Importa si falla? Consecuencias de las fallas. Gravedad. ¿Ya? Entonces, los efectos y consecuencias de los modos de falla, les había dicho, ¿no? Cuatro aspectos. Seguridad, medio ambiente, operacional es lo que les había mencionado de todo lo que está relacionado con pérdida productiva, y no operacional, lo que está ligado a aspectos de generación de altos costos de reposición de los activos físicos por la falla. ¿Ya? Entonces, empiezo a listar los modos de falla y empiezo a evaluar qué cosa podría generar el modo de falla. Ocurre la fuga de agua por sello mecánico. ¿Qué me puede generar? Hay un desperdicio de agua, ¿correcto? Vibración de la electrobomba, ¿qué puede generar? Hay una baja productividad del proceso, ¿sí? Presión insuficiente, baja producción, ¿correcto? Motor no arranca, riesgo eléctrico. No hay descarga de agua, parada de línea, ¿correcto? La parada de línea, ¿sí? Y como consecuencias, miren, ahí por ejemplo en el primero, fuga de agua por sello mecánico. ¿Qué consecuencia me puede generar? Hay un impacto ambiental, pues porque hay un desperdicio de agua. Y ese impacto ambiental me puede pasar factura, ¿no es cierto?
Yo no puedo estar desperdiciando así este líquido elemento, ¿no? Vibración de la electrobomba, baja productividad del proceso y lo que me genera es que haya altos costos de mantenimiento, ¿sí? Altos costos de mantenimiento. Esto es algo no operacional, pero se me están elevando los costos y esto me va a reducir la productividad. Presión insuficiente, baja producción, ¿no es cierto? Pérdida productiva. De frente, va a haber una pérdida productiva en el proceso productivo que estoy generando. El motor no arranca. Riesgo eléctrico. Hay un impacto sobre la seguridad en general de todas las personas que trabajan en la zona. No hay descarga de agua. Parada de línea, obviamente hay una pérdida productiva también que se va a estar generando como consecuencia. Entonces, ahí se van dando cuenta cómo se va armando esta herramienta para ir entendiendo por dónde están impactando esos modos de falla. Y cuando estos modos de falla yo los planteo a nivel de sus cuantificadores de MTBF, MTTR, de indisponibilidad, de impacto económico e impacto específico, es que voy a tener un proceso como estos en el cual voy a ver, ¿no?, a esos modos de falla que han sido analizados en el proceso y entender que no todos me generan el mismo impacto. Por ejemplo, en esta imagen yo puedo ver que el modo de falla del no arranque del motor y de la vibración de la electrobomba son modos de falla que están causando un alto impacto específico, ¿sí? ¿Por qué? Porque están por encima y a la derecha de esa línea diagonal amarilla que lo que representa es una propiedad mediana del impacto específico. El impacto específico quiere decir la pérdida económica que me genera la indisponibilidad de los equipos por un determinado modo de falla en un determinado periodo de tiempo. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir ese impacto específico. La pérdida económica, ¿no es cierto?, dada por la indisponibilidad de los equipos por un determinado modo de falla. ¿Ya? Entonces, esos dos modos de falla, como se pueden observar, son los críticos, ¿sí? Y entre esos dos, el más crítico es el que veo como motor no arranca. Entonces, a ese modo de falla le tengo que dar un tratamiento especial, ¿ya? Justamente acá viene ya una toma de decisiones. ¿Para qué yo estoy trabajando todo esto? Bueno, para no dedicarme a todos los modos de falla con la misma fuerza, sino darle prioridad a los modos de falla que tienen el mayor impacto específico. Por eso es que ataco al de mayor primero. Motor no arranca. Ya, ¿y qué voy a hacer? Motor no arranca. ¿Por qué no estará arrancando el motor? Hay una desconexión de algún terminal, por ejemplo, o hay una mala conexión eléctrica, o simplemente no hay voltaje, ¿ya? Cualquiera de esas. Entonces, a partir de este proceso, yo voy a empezar a generar acciones de mantenimiento, ¿sí? Miren, por ejemplo, ¿ah? Dice, desconexión de algún terminal, mala conexión eléctrica y no hay voltaje, ¿no? Entonces, ¿yo qué podría plantear? Primero, a nivel de mantenimiento preventivo, hay que efectuar una limpieza de los terminales. Hay que hacer un ajuste de las conexiones, ¿no es cierto? Mantenimiento preventivo, es decir, estoy generando una acción directa sobre los elementos, ¿sí? Una acción directa sobre los elementos. Y el mantenimiento predictivo, vamos a ir por el lado ya también más de monitoreo, de medición. Entonces voy y planteo una inspección instrumental del tablero eléctrico, por ejemplo, para ver si pueden estar habiendo o existiendo ahí parámetros anómalos que me puedan estar mostrando la ocurrencia de determinadas fallas. Verificación de cables y conexiones. Verificar, chequeos, ¿sí? Chequeo de los cables, las conexiones. Verificación de los instrumentos de control, ¿correcto? Entonces, acá ya es
donde lanzo estas propuestas de mantenimiento y se dan cuenta desde dónde hemos partido, ¿no? Desde analizar, entender cómo funciona el activo físico, qué cosa me va generando problemas, hasta entender esas formas en las que se están presentando los problemas y cómo me generan el mayor impacto. Y atacando a esas de mayor impacto, como a través de las tareas de mantenimiento. ¿Correcto? Y básicamente ese es el punto de enfoque principal que se le da al RCM como metodología, utilizando estas 7 preguntas. Definitivamente el RCM es una herramienta, una estrategia de optimización muy potente que obviamente me lleva mucho más allá de esto, pero que poco a poco se van desarrollando otras nuevas herramientas y opciones que me van complementando todos estos aspectos para que yo pueda estar tranquilo en la gestión de mis activos físicos y poder lograr el mejor desempeño de estos en el contexto operacional en el cual están funcionando. ¿Ya? Muy bien, de mi parte sería todo esto y voy a dejar a José Daniel para que les explique algunas cosas también del programa de Ingeniería de Mantenimiento y Confiabilidad. ¿Ya? Muchas gracias a ustedes y José Daniel, te dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias, ingeniero Juan Carlos Latorre. Muy buenas noches con todos, ¿no? Agradecerles por su participación el día de hoy a esta masterclass que se ha realizado. En realidad son 3 masterclass que se han realizado relacionado a una especialización que estamos próximo a desarrollar, que va a ser el día 20 de octubre. La especialización, ¿no? En este caso en TechSoup lo conocemos como programa de alta especialización, se llama Ingeniería de Mantenimiento y Confiabilidad. Quería comentarles de que esta especialización va a estar iniciando el próximo 20 de octubre y actualmente se está desarrollando en una modalidad 100% online, con horarios bastante flexibles. El horario que nosotros tenemos para esta especialización son los días jueves y viernes de 7 de la noche a 9:30 de la noche, también los días sábado de 2 de la tarde a 7 de la noche, y los días domingo de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Cabe señalar de que en esta especialización nosotros dictamos 5 módulos que dentro de los temas que se desarrollan son los diferentes temas que se han ido dando en estas masterclass que hemos se han dado en este caso en estos días. De todas maneras, si no todos han podido participar de estas masterclass, se va a estar enviando, ¿no?, la información mediante su correo como un recordatorio, ¿de acuerdo?, para poder compartirles mayor información sobre esta especialización. Esto tiene duración de 5 a 6 meses aproximadamente. El PAEP está iniciando el 20 de octubre y estaría finalizando el 11 de marzo del próximo año. Al finalizar y aprobar esta especialización, usted como participante obtiene un diploma a nombre de TechSoup en base a 180 horas académicas. Con respecto a la inversión que nosotros tenemos para esta especialización, es de 9.810 soles, que también puede ser pagado en 5 cuotas de 2.180 soles. Sin embargo, ¿no?, para todos los participantes de esta masterclass, estamos ofreciendo un descuento bastante especial por tiempo limitado, que es del 30%. En pantalla van a poder ver el número de contacto, ¿no?, de mis compañeros, bueno, en este caso de mi persona, ¿no? Mi nombre es José Domínguez, soy asesor comercial de la sede Centro de TechSoup. Pueden ver mi número de teléfono, que es el 941-818-694. Esto para público en general, para personas que residen a Lima o cerca a Lima, porque también tenemos a nuestra compañera Jocelyn Manchego de la sede sur, ¿no?, de la sede de Arequipa, quienes también se pueden poner en contacto con ella sin que se encuentren interesados en poder participar de esta especialización. Su número está en pantalla, es el 998-970-632,
¿no? Y de por sí, ¿no? Poderles invitar a esta especialización que ya de por sí va a estar iniciando este 20 de octubre y esperamos contar con su participación. Si tuvieran alguna duda o alguna consulta, ya sea respecto a la charla que se acaba de realizar o referente a la información comercial del curso, lo pueden dejar mediante un mensaje. ¿Sí? Muchas gracias. Les saluda José Daniel Domínguez Cruz. Sandra, me parece que por el momento no tenemos consultas todavía. No obstante, ¿no? Si es que alguno tuviera alguna consulta en específico, me lo puede enviar por WhatsApp, ¿no? O por correo electrónico a los números que está viendo en pantalla. Agradecerles a todos por su participación. Ingeniero Juan Carlos, muchas gracias por la exposición que nos ha realizado el día de hoy. No sé si tenga algunas palabras, ¿no? Para poder despedirnos de todos los participantes. Sí, Sandra, si pudiéramos apagar la música, por favor. Perfecto, gracias. Solamente, bueno, me parece que hay una pregunta o José Daniel, me parece que ha llegado una pregunta, no sé si tú la puedes ver. Sí, veo que hay una consulta de Ismael Ceballos, ¿no? Donde consulta, ¿son estos 4 días que mencionaste o se puede elegir el horario? Ismael, en este caso el horario en efecto se realiza los 4 días de la semana. Ahora, como te había comentado, la especialización cuenta con 5 módulos, ¿no? Y tiene una programación en la cual cada 3 semanas cada 2 semanas se realizan estas clases de manera continua y luego hay una programación para el segundo módulo para que se den estas clases de manera continua 2 semanas y así sucesivamente hasta finalizar la especialización. ¿Ok? Sí, eso quiere decir que no es que sean todas las semanas las clases, sino si vamos a llamar, por ejemplo, a estos 4 días como un fin de semana, en realidad todo el programa, los 5 módulos que les ha comentado José Daniel, se desarrollan en 10 fines de semana, o sea, 10 conjuntos de estos 4 días. Jueves por la noche, viernes por la noche, sábado por la tarde y domingo por la mañana. ¿Ya? Pero no, como les ha dicho, no son todos los fines de semana. ¿Sí? Bueno, si no tienen alguna pregunta respecto a la charla, invitarlos nada más a que puedan matricularse pues en el programa de alta especialización. Definitivamente todos estos temas son parte del programa, obviamente con un desarrollo mucho más amplio, ¿no? Mucho más pedagógico también, porque los tiempos pues nos permiten hacer ese tipo de desarrollos. Muchas gracias a todos los participantes, gracias Sandra, gracias José Daniel y nos estamos despidiendo. Cuídense mucho, hasta luego. Muchas gracias, ingeniero. Muchas buenas noches con todos.